buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy es viernes, fin de semana. Estamos celebrando hoy a San Bernardino de Siena, en el año 1444. San Bernardino de Siena. Bendiciones a todos los que en este día es su santo, a todos los que en este día es sus cumpleaños. Dios los bendiga a los Bernardos, a los Bernardinos, Bernardinas que por ahí tenemos en el Señor, sus santos, sus cumpleaños, bendiciones. Escuchamos esta vida de los santos, escuchamos este canto mariano que el Señor nos da en esta hora de la mañana en el Señor. Mano, llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza de la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Bernardino de Siena, predicador en el año 1344. San Bernardino fue el más famoso predicador del año 1400 y sus sermones sirvieron de modelo de predicación para muchos oradores del siglo siguiente. Nació cerca de Siena, en Italia, en el año 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y de madre a los 7 años.
2 tías se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencia religiosa y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. Era muy simpático en el trato y la gente gozaba de su compañía, pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, lo corregía con toda valentía para que abandonara esas malas costumbres. Era muy bien parecido y un día un compañero lo incitó a cometer una acción impura. Bernardino le respondió dándole una sonora bofetada. Otro día, un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas y Bernardino lo animó a todos contra el impuro a lanzar barro y basura por la cara hasta hacerlo salir huyendo. Pero el resto de su vida Bernardino fue siempre un modelo de amabilidad y bondad. De joven se unió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora y se dedicó a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia de tifo negra. Cada día morían centenares de personas. Ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban día y noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro este gran joven se libró del contagio de la peste de tifo, pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin aliento que estuvo por varios meses postrado en una cama con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho las fuerzas de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya cobró otra vez la salud, de vez en cuando se alejaba de su casa. A quienes le preguntaban dónde se dirige, le respondía: voy a visitar a una persona a la cual estoy enamorado. La gente creía que se iba a casar, pero un día sus tías lo siguieron los pasos y se dieron cuenta de que se iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima y allí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro convento más alejado, donde la disciplina era muy rígida, y así, en el silencio, la oración y la mortificación, se fue santificando. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, y el 8 de septiembre, y en esta misma fecha, recibió el bautismo, y también el 8 de septiembre recibió el hábito de franciscano, y en ese gran día de la Natividad de Nuestra Señora recibió la ordenación sacerdotal en el año 1404. Fue pues siempre para él muy grata y muy significativa la santa fiesta. Los primeros 12 años de sacerdote lo pasó Bernardino casi sin ser conocido por nadie. Vivía retirado, dedicado al estudio y a la oración. Dios le estaba preparando para su futuro una hermosa misión. Ni la voz ni las cualidades de oratoria le ayudaban a Bernardino a tener éxito en las predicaciones. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitara para dedicarse a evangelizar con éxito, y de pronto Dios lo envió a predicar. Y esto sucedió que de modo bien singular. Durante 3 días seguidos estaba rezando por todos los religiosos por la mañana, y de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y dijo: hermanos,
Hermanos Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar. Iguales palabras le fueron dichas cada uno de los 3 días. Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la Cuaresma. Y los éxitos fueron impresionantes. La gente empezó a asistir de inmensa cantidad a sus sermones y al principio le costaba mucho hacer oír a lo lejos, pero le pidió a todos con toda fe a la Santísima Virgen y ella le concedió una voz potente y muy sonora en lugar de la voz débil y desagradable que antes tenía. Desde el año 1419, su muerte, por 26 años, Bernardino recorrió pueblos, ciudades, campos, predicando de una manera que antes la gente no habían escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones, y el afecto de cada predicación era el efecto, un entusiasmo por Jesucristo y su gran conversión por los pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras. Cuando su voz potentísima gritaba en medio de los silencios de la silenciosa multitud, temblaba la tierra entera al ver que la criatura que se han atrevido temblaba la tierra entera al ver que las criaturas se han atrevido a ofender al Creador, y la gente les parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenían que predicar en las plazas y campos porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharle. Recorría todo su país, Italia, a pie, predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones. Todos y siempre le recordaban que se arrepintieran de sus pecados e hicieran penitencia por sus malas vidas pasadas. Atacaban sin compasión a los vicios y malas costumbres. Invitaba con gran vehemencia a tener un inmenso amor a Jesucristo y a la Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con estas 3 letras, JHS, que significa Jesús Hombre Salvador. Invita a los oyentes a tener un gran cariño por el nombre de Jesús, y donde quiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con las 3 letras. En Polonia predicó contra los juegos de azares y la gente quemaron todos los juegos de azares que tenían. El fabricante de naipes se quedó con el santo diciéndole que lo que le había dejado en ruinas, y él aconsejó: ahora dedícate a imprimir estampas de Jesús. Así lo hizo y consiguió más dinero del que había logrado conseguir imprimir con cartas. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba sus perdiciones, y el Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales, y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oír de sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos porque era el que más vocaciones había conseguido para esta comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de los franciscanos observantes, solamente habían en Italia 300 de estos religiosos. Cuando él murió, ya habían más de 4,000.
los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y de muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esa misma apariencia de austero y mortificado le traía más que admiración de la gente. El único lujo que aceptaba en sus últimos años fue el de un burriquillo para no tener que hacer a pie todos largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicador, de donde quiera que sabía que había un buen predicador, si iba a escucharlo, y aún ya lleno de años se sentaba como simple discípulo que escuchaba las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público, y acompañado sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas diversiones y peleas, y fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda esa región. Uno de los oyentes logró copiar estos sermones y se conservaron como una verdadera joya de la elocuencia sagrada, donde se combina la teología con los consejos prácticos y la agradabilidad con la profundidad. Verdaderamente Bernardino era un maestro de la oratoria. En el año 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y el Papa Nicolás V, ante la petición del pueblo, lo declaró santo en el año 1450, a los 6 años de haber muerto. San Bernardino de Siena suplica al buen Dios y pídele a la Virgen Santísima que nos envíe muchos y muy buenos predicadores como tú. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este santo varón que el Señor nos ha dado en este día, la bendición, y que estamos llenando esa situación de presencia en el nombre de Jesús. San Bernardino, intercede por nosotros hoy en este fin de semana de gracia, presencia y bendición. Bueno, pues hoy fin de semana, el cuerpo lo sabe, pero ya no nos interesa si es viernes. En fin, vamos al Señor, al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre le conceda cuanto pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues familia, hoy en esta mañana el Señor nos habla sobre este tema de la gracia en alegría, porque cuando nosotros somos amigos, realmente hacemos el mandamiento implícito en nuestra vida, implícito y explícito en nuestra vida. Hay gente que cree que por los años que se conocen, los años no hacen la amistad, los años no hacen la confianza.
Los años no hacen que tengas esa situación de que, sí, yo lo conozco. Tiene años que yo conozco a ese padrecito. Yo lo conozco. Pero ese conocimiento que se tiene no es propiamente el que crea un amigo, una amiga, o el que crea una confianza, no. Dice el Señor, el que cumple mis mandamientos, ese es mi amigo. Ya no te llamo siervo, porque el siervo es el que se queda a la puerta. El siervo tiene un amo. El amigo tiene un hermano, una hermana. Y por eso mismo Jesús nos dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el asunto es de que dentro del amor se crea esa fraternidad, esa situación de diálogo en confianza, esa situación de abandonarte en una constante perseverancia en el diálogo. Y por eso mismo el Señor nos dice, este es mi mandamiento, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cuando se permanece con Jesús, se permanece en un constante diálogo, en una cercanía, en una afectividad, como lo escuchamos ahorita de San Bernardino. Me voy con mi enamorada, con quien tengo amor. Y entonces ya escuchamos que Bernardino no toma a Mamita María, sino más que para encontrarse con ese espíritu profundo de Dios. Y por eso dice, nadie tiene amor más grande a su amigo que el que da la vida por él. Entonces el amor más grande que el Señor nos está invitando es ese, que nosotros tengamos esa cercanía en su amor y que ese amor lo sepamos ofrecer unos a otros en el constante cercanía de confianza. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. El siervo es como el empleado. El empleado no entra a la casa del amo. El empleado no entra a la oficina del patrón. El amigo, el hijo, sí entra a la casa del amo, a la oficina del patrón. ¿Por qué? Porque hay esa situación de entrega y de confianza. Por eso dice el Señor, ya no los llamo siervos. A ustedes los llamo amigos porque les ha dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Y esa es un espíritu de alegría. Un espíritu de alegría que nos ha compartido todo lo que el Padre le ha dado. Todo lo que el Padre le ha hecho sentir, vivir, y que no se ha quedado nada el Hijo. Y cuando nos ha entregado el Padre, nos ha entregado directo con el Hijo. El Hijo no se ha quedado nada. Y es importante la escala que se tenga. Yo llegué aquí en esta parroquia que por supuesto que mucha gente me conoce por el Consuelo, que estuve ahí en esos años que el Señor me prometió en el ministerio. Ya llego aquí y hay algunas personas que dicen, ese padre yo lo conozco mucho tiempo. Sí, pues ciertamente nos conocemos, pero en el grado de confianza, en el grado de cercanía, nada que ver. Sí, recuerdo que es su nombre, sí, recuerdo que se llama así, sí, recuerdo a su familia, pero pues realmente observando que no cumplen ese proceso de mandamientos, no cumplen ese proceso de cercanía, y ahí al no cumplirse se tiene una situación diversa, lejana, y por consiguiente el Señor nos está invitando a tener ese espíritu. Ahora te voy a invitar a que tengas ese detalle de ver que cuando tú nombras a una persona que dice que es tu amiga, tu amigo, tienes que tener confianza, tienes que tener cercanía,
Tienes que tener, los años no hacen la confianza, los años no hacen la cercanía. No. Jesús nos dice, este es mi mandamiento. Y ese mandamiento es, por consiguiente, un roce, una comunión, una gracia de fraternidad. Perdónenme por lo que voy a decir, pero realmente las gentes que tienen años que conozco, aquí conocí a gente en un mes, en 3 meses, y tengo más confianza en la gente de 3 meses que en los años que conozco a algunas gentes que realmente no deseo tener confianza. Y no porque no quiera, sino es porque no están cumpliendo debidamente los parámetros de una amistad. Y cuando no se cumplen, pues las dejamos así y seguimos adelante porque Jesús dice claramente que tenemos que seguir adelante. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús a que tengamos ese caminar y veamos esa situación. Ahora escucha lo que dice al final del Evangelio. Dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Así que tú no puedes escoger una amistad. Es una situación de amalgamarse y el Señor es el que nos escoge para poder tener ese caminar. Hoy te invito a que observes cuántos son tus amigos, cuántos son tus hermanos que a pesar de que no sean de apellido o de sangre, son los que viven en Cristo. Y a lo mejor son más hermanos esos de Cristo, esos espirituales, que los carnales. Porque a veces, pues realmente nuestros hermanos carnales, a veces se apegan mucho a las cosas de las materiales que necesitan, que tú tienes en las manos. Y bueno, pues ahí a veces se acercan por esos bienes. Y cuando se tiene verdaderamente esa comunión, pues nos acercamos por cualquier distancia, por cualquier momento. Entonces hoy te invita mi Señor a que abras el panorama y te des cuenta de esa situación de amigos, de amigas que el Señor te da en gracia y bendición. Y la bendición del Señor te colme de fortaleza y dicha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por los méritos de tu divina infancia, querido divino niño Jesús, asístenos en gracia, fortaleza y bendición. Bendiciones a todos en el Señor, en la gracia divina de su amor. Dios los colme de gracia y fortaleza. Nos vemos al rato en el caminar de la Santa y Sagrada Eucaristía en 1 hora de la tarde. Dios los bendiga.